Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam Natalia Flores Stevens. Soy estudiante de la especialidad en Estudios del Movimiento de la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello. En esta ocasión les traigo un video tutorial acerca de los 6 básicos de Bartenieff, entendiendo estos como una forma de optimizar la relación, organización y alineación del cuerpo para darle una intención al movimiento. Por eso mismo este video está dividido en diferentes secciones. En la primera sección, como tal, se muestra la secuencia de los 6 básicos de Bartenieff. En la segunda sección es una propuesta de estos 6 básicos, pero en una posición sentada y en una posición de pie. En la tercera propuesta es una de acciones cotidianas que se pueden realizar en nuestra vida, pero basándonos en los 6 básicos de Bartenieff. Y por último, la última propuesta es acerca de cómo poder iniciar a las personas a esta conciencia corporal, teniendo como base para poder llegar a los 6 básicos de Bartenieff. Espero les sirva y sea de su agrado. 6 básicos de Bartenieff. Comenzamos con elevación de pierna, tomando en cuenta que el movimiento nace del centro. Después viene la transferencia sagital de la pelvis, en donde la energía está concentrada en el core del cuerpo. Enseguida es esa transferencia lateral de la pelvis, sin perder en cuenta que todo movimiento parte del centro del cuerpo. Continuamos con el body half, en donde se tiene que sentir ese movimiento y esa energía partiendo del centro del cuerpo y cómo se traslada a la parte distal, de la parte central a la parte distal. El quinto básico es ese contralateral, en donde a pesar de que las piernas hacen un movimiento de un eje a otro, parte el movimiento desde el core del cuerpo, permitiendo que la extremidad inferior sea la que realice el movimiento. Y por último tenemos el círculo de manos, en donde de manera general se concentra el movimiento en el centro del cuerpo, permitiendo esta movilidad de eje en eje, de un lado a lado, así como de un próximo distal y distal próximo, considerando el movimiento desde el core. Primer propuesta, 6 básicos en posición sentada, en posición de pie. Observamos cómo el cuerpo se adapta, pero la concentración y la conciencia parte del core del cuerpo. Pero cómo el movimiento se va realizando de una forma core distal, distal core, concentrándonos también en la postura que viene de cabeza a cola, en una posición considerando arriba, abajo, lado, lado, incluyendo también el cross lateral. Observamos cómo cada persona, a su posibilidad de movimiento y de entendimiento de la conciencia, puede ejecutar traspolando el peso de un lado a otro, la energía del centro del cuerpo de un lado a otro, pero principalmente concentrándola en el centro del cuerpo. Arriba no se mueve. 4 y 1, 2, regresa. 3, otra vez. Considerando que en ambas posiciones el cuerpo se tiene que adaptar, porque no es lo mismo en la posición semisupina y supina que en la posición sentada, que en la posición de eje vertical de pie. Y cómo cada persona, a partir del conocimiento de su propio cuerpo, intenta resolver, sin perder de vista la conciencia de donde surge el movimiento a partir del cuerpo. Continuamos con la siguiente propuesta de acciones cotidianas. La primera es
basada en la elevación del muslo. Aquí lo podemos ver como cuando subimos escalones o bajamos escalones, cómo se realiza ese movimiento de la parte inferior del cuerpo, pero partiendo del core. Aquí está el de transferencia vertical de pelvis, como ese movimiento, como cuando estamos en una posición de cúbito supino, intentamos trasladarnos de un punto a otro. La pelvis también realiza un movimiento para poder desplazarse. El body half es la utilización del cuerpo lado a lado, como si fuéramos una lagartija o pensando como cuando un bebé está comenzando a moverse y realiza el previo al gateo, que viene siendo ese arrastre donde se junta pierna-codo. El siguiente es el contralateral, en donde, por ejemplo, cuando nos acomodamos en nuestra cama, ¿qué hacemos? Buscamos el movimiento a partir del centro para trasladar las piernas a un lado y después generar el movimiento partiendo del centro para poder enderezarnos. Otro ejemplo más es el círculo de manos, partiendo como cuando estamos en nuestra cama y nos levantamos. ¿Qué pasa? El cuerpo pasa de una posición lateral a una posición sentada para regresar a la posición supina. Y nuevamente se realiza ese círculo de manos. No es completo porque recuerden que es una acción de la vida cotidiana. Nos estiramos, ya sea que estábamos acostados en el sillón o en la cama y nos queremos levantar y nos acostamos. La siguiente propuesta es de la iniciación a los 6 básicos. Primero es un movimiento corporal libre en su lugar, donde cada uno de los alumnos piensa una forma de moverse. ¿Qué necesita mi cuerpo para comenzar un movimiento? ¿Qué parte del cuerpo voy a concentrar para realizar el movimiento? Con la intención de preparar esa parte necesaria. Cada uno mueve, ya sea partiendo del core distal, distal core, cabeza cola, arriba abajo, lado a lado, cross lateral. En este, a partir de una rodada de tronquito, donde se les da la indicación que el movimiento nace de la organización, relación y alineación del centro para permitir el movimiento. Ahí se les hace incluso una pequeña observación de cómo el cuerpo debe de concentrar la energía en el centro, en el core, y de ahí permitir, cuidando su cuerpo, que se realice el movimiento. A veces las personas lo hacen solo por hacer, resuelven sin poner esa conciencia y esa atención en de dónde parte el movimiento. Y concentrando la atención, cambia la conciencia corporal. Este es un primer inicio para el acercamiento a las personas, para preparar esa percepción del cuerpo, esa conciencia del cuerpo, para poder trabajar justamente los 6 básicos de Bartenieff. Y aquí estamos trabajando en una posición en piso, en donde se les hace hincapié, se les hace observación que permitan sentir el cuerpo. ¿Qué pasa cuando el cuerpo está en una posición en contracción? Lo estiro, lo vuelvo a jalar, core distal, cabeza cola. Cuando estoy arriba abajo, me muevo lado a lado y vuelvo a repetir del otro lado, porque es importante trabajar ambos lados para hacer que trabajen ambos hemisferios y que el alumno sobre todo respire para poder oxigenar tanto el cerebro como cada uno de los músculos, sin dejar a un lado las correcciones, sin dejar a un lado generar esa reflexión y esa conciencia de cómo realizar el movimiento sintiendo su propio cuerpo. Y poco a poco los alumnos pues van entendiendo esa conciencia corporal. Gracias.